Muy buenas, seguimos en el ciclo La humanización de la sanidad a través de la historia, el barroco, y seguimos también en la Real Academia Nacional de Medicina de España. Estamos en el que llaman Salón de las Columnas, que es un lugar en donde es un lugar de museología, donde se conservan los retratos de una gran parte de los académicos y los materiales, algunos de ellos muy valiosos, de lo que se pretende que sea el Museo de la Medicina Española. En esta ocasión tengo a mi lado al profesor Fernando Marías, que es un catedrático de Historia del Arte emérito en la Universidad Autónoma de Madrid, que ha sido profesor visitante en la Universidad Harvard, también senior fellow del CASBA de la National Gallery de Washington, que es presidente del CISA Andrea Palaccio de Vicenza y miembro del CIS Jacopo Barocci de Vignola de Roma. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Entre otras cosas, es historiador de la arquitectura y del arte de la época moderna. Publicó más de 20 libros, muchísimos artículos sobre la arquitectura española del siglo XV al XVII. Es muy conocido por sus libros del Greco sobre Velázquez, sobre Bernini o sobre el Bosco. Ha editado los tratados de Diego Sagredo y Fray Juan Andrés Ricci y las coreografías de Antón van de Vingaerde y Pedro Teixeira. También es académico de número de la Real Academia de Historia, donde somos compañeros. Es un compañero siempre paciente, siempre amable, siempre inteligente, siempre divertido, y del que la academia, que tal vez es una cosa que no se conoce mucho, la academia se hace una especie de seminario permanente. Cada viernes habla uno de nosotros sobre un tema de su incumbencia de manera informal, y luego todos preguntamos. Las intervenciones de don Fernando las esperamos todos con mucho interés porque lo solemos pasar muy bien. Nos va a hablar hoy de un tema que para mí me parece muy interesante, que es la relación entre la medicina o la salud y el arte. Y lo va a hacer de la manera que a él le parezca más oportuna. Muchas gracias por su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, evidentemente a ti, Francisco Javier Puerto Sarmiento, y a Guillermo de Juan, de la Fundación, por su amable invitación. Y quisiera, antes de empezar, pues pedir excusas a quienes atiendan esta charla, más que lección, por mis inexactitudes en materia anatómica y científica y por las dificultades que he tenido al abordar el tema sugerido, el de las imágenes del Renacimiento y el Barroco, que presentasen una relación entre ciencia y sanidad. Si pensamos en imágenes del primero de esos dos periodos, nos vendría de inmediato a la memoria visual la tabla de Fra Angelico del retablo del convento de San Marcos de Florencia, reconstruido por Cosimo el Vecchio de Medici, en el que se representa la curación del diácono Justiniano por parte de San Cosme y San Damián. Muertos ya los dos santos médicos, se le aparecieron al diácono durante el sueño, servidor de la iglesia romana dedicada a ellos mismos, y que iba a perder una pierna a causa de un chancro. Estos intervinieron durante su estado de inconsciencia y el miembro enfermo le fue trasplantado, si se me permite este anacronismo, por la pierna de un etíope muerto que se hallaba en el cementerio, también romano, de San Pietro in Vincoli. Recuperado de su sopor y sin dolor alguno, algún incrédulo, sin embargo, se permitió ir al dichoso cementerio y comprobar que allí se encontraba tanto el cuerpo mutilado del moro como la pierna del diácono.
Supuestamente árabes, aunque vivieran en Ayas, en la costa oriental del Mediterráneo en el siglo III, se les atribuyó la curación del emperador Justiniano de la peste bubónica del 541. Narrado este episodio por el historiador bizantino Procopio de Cesarea, el emperador les levantó una iglesia en Constantinopla y después, en el siglo siguiente, se les dedicó una basílica en Roma, en el Foro Romano, junto al templo de los hermanos Dioscuros, Cástor y Pólux. No nos interesa ahora vincular sus curaciones en estados oníricos con las prácticas de la incubatio en el abatón de Epidauro o los dormitorios del santuario griego de Asclepio, o insistir en la existencia de otros santos médicos cristianos como santos Ciro y Juan, santos Artemio y Febronia, o Santa Tecla y San Terapón, que nadie me temo conoce. Estos se fueron olvidando de nuestro santoral, mientras que los tres pares de Cosme y Damián, no solamente una pareja, sino tres, que se han recordado en la geografía cristiana, cuyos atributos y milagros se confunden, han persistido en una única pareja de hermanos gemelos. Es posible que, aunque todos ellos basaran sus curaciones en la incubatio, vinieran a sustituir a deidades paganas curativas, desde Asclepio, Serapis a la Isis médica, y fueran tenidos por anargiroi, médicos que no cobraban a sus pacientes. Parte de la responsabilidad de su persistencia la hayan tenido sus imágenes, no tanto sus iconos, como el de San Ciro, en la iglesia de Santa María Antigua del Palatino, de Roma, con lo que se ha interpretado como su instrumental médico, que se ve a la derecha. Y de los propios San Cosme y Damián del mismo templo, o como los de sus intervenciones milagrosas. Estos son los Cosme y Damián en la iglesia, en la basílica dedicada a ellos mismos, o de las intervenciones milagrosas. La memoria de los dos médicos árabes, cuya intervención dependía, lógicamente, de la creencia en los poderes taumatúrgicos del Christus Solus Medicus, y en concreto de su más famoso milagro quirúrgico, el de la pierna, parece deberse a la llamada leyenda dorada del dominico Fra Jacopo de la Voragine, que muestro a la izquierda, de los que se conserva una temprana miniatura con la escena en San Marino, en California. Tal vez la narración del milagro de la pierna surgiera a partir de tradiciones que aparecían ya en el siglo X, como en el Menologio de Basilio II, a pesar de que fuera un milagro olvidado por la Iglesia oriental. En el espacio de la Iglesia latina, por el contrario, esta iconografía parece haber florecido a partir del mundo florentino, como podría constatarse en la predela de un retablo del llamado maestro de la Capella Rinuccini, que ven en la parte inferior, de finales del siglo XIV, y desarrollarse al calor de la familia de los Medici, naturalmente vinculado con su propio apellido, y más tardíamente en Francia y España. Algunos ejemplos, como los de pinturas desde finales del siglo XV de Pedro Berruguete, o incluso en esculturas de retablos como estas de Isidro de Villoldo o Felipe Bigarny, ya del siglo XVI. Aunque aquí se obviara el color, en España, el color de la pierna oscura trasplantada, en las primeras representaciones que conocemos de este texto, de este milagro, que son las catalanas del siglo XV, como estas de Nadal. Quizá fuera importante señalar el despertarse del paciente antes dormido, como en la tabla de Fernando Rincón de Figueroa, ya del siglo XVI, de la Catedral de Málaga, que está a nuestra derecha, en la que parece rezar muy despierto, frente a la versión de San Francisco el Fuerte de Guadalajara, hoy en el Prado, bien dormido, con el cadáver del negro a sus pies, junto a una figura con apariencia mulata, de cuya boca sale una serpiente. Se ha identificado con un segundo milagro, la extracción de la serpiente de la boca de un campesino, cuya tez oscura y gorro rojo nos lo llevaría a un judío o a un morisco, naturalmente ya converso. Más interesante sería alguna variación, como la de Ambrosius Franken, primero,
de hacia 1590, en la que en un cuadro para el gremio de barberos y cirujanos de Amberes se presenta al paciente bien despierto y bien sufriente, añadiríamos, mientras los médicos le colocan la nueva pierna, y aparecen en el fondo algunas de las prácticas de diagnóstico y de curación por parte de otros médicos. En todas estas imágenes de curaciones no existe interés cognoscitivo, anatómico o científico. Se representa un milagro en el que los médicos son meros intermediarios de la divinidad salvífica, del cuerpo y del alma, al exigirse la fe cristiana del paciente. Si no, no hay curación. Por el contrario, algunas pinturas del pintor neerlandés conocido como el Bosco, desde el enigmático y supuesto leproso de la Epifanía al cirujano loco de la extracción de la piedra de la locura también del Prado, de finales en torno a 1500, demuestran intereses diversos, desde la identificación de la enfermedad con el pecado a la crítica de las prácticas quirúrgicas y de las creencias supersticiosas de la época. La estampa de la Europa del Norte insistió en la divulgación de estas ideas, como las más tempranas de Lucas de Leyden de los años 20 del siglo XVI, iniciando una tradición que se ha mantenido durante la existencia de sangradores o sacamuelas. En el otro extremo podríamos colocar algunas imágenes de los santos médicos en los que el énfasis se pone en los medios de diagnóstico, básicamente el control visual de la orina, como en las imágenes de artistas como Bourdichon de comienzos del siglo XVI o de Bartolomé Bermejo o Martín Bernat en su San Damián, hoy en Lisboa, que reflejan esta práctica habitual desde la antigüedad, quizá basadas en las xilografías de médicos antiguos y modernos que se habían publicado en 1493 en el Liber Chronicarum de Hartmann Schedel, como se ve en las xilografías de la parte de la derecha. La iconografía del control de la orina, como la del pulso o la temperatura, ha permanecido viva hasta nuestros días. Durante los siglos XV y XVI solo podríamos encontrar otra mentalidad distinta, estrictamente científica, de forma aparente en las imágenes de los textos impresos de anatomía, desde Andrea Vesalio, en su Epítome de 1537, a evidentemente el texto más conocido de 1543, su De Humani Corporis Fabrica Liberi Septem, publicado en Basilea, a el español Juan Valverde de Amusco, que residió y publicó en Italia, del francés, esto también es Amusco, del francés Charles Estienne, que utilizó diseños preparatorios probablemente del pintor italiano Perino del Vaga, o entre nosotros de un doctor hasta cierto punto ligeramente plagiario, que era don Bernardino Montaña de Monserrate. O textos de cirugía traumatológica y ortopédica o de reconstructiva, como la obra de Gaspar de Tagliacozzi de Curtorum Chirurgia per Insitionem de 1597 en la pantalla, sobre la cirugía por injertos, pues otros libros referidos a plagas o pestes quedaban sin ilustraciones de ningún tipo, como en la publicación de nuestro doctor Luis de Lucena, protomédico papal, que editó en Tolosa de Francia en 1523 este De Tuenda Presentir a Peste Integra Velatudine que muestro en la pantalla. De naturaleza excepcional por su cronología, calidad y detalles son los dibujos de todos conocidos de los diferentes álbumes anatómicos de Leonardo da Vinci, aunque quedaran prácticamente sin eco, ni siquiera en aquellos estudios como los de osteología y miología, en los que pudo avanzar más en su descripción gráfica, y aunque su aplicación tendiera a su práctica artística de la forma y la mecánica del cuerpo humano. No menos excepcional, evidentemente, son las imágenes como el dibujo de Alberto Durero, de su propio cuerpo desnudo, remitido a su médico desde Flandes en 1520, en el que indicaba ciertos síntomas en lengua alemana. Donde está la mancha amarilla y apunta a mi índice, ahí me duele, solicitando un diagnóstico, malaria tal vez, y algún remedio, que no sabemos llegara por correspondencia epistolar. Entre su época y una época y otra, los retratos de enfermos diversos tuvieron otras funciones. Así se produjeron
por parte de los artistas más señalados imágenes de discapacitados, como bufones y hombres de placer, o de curiosidades propias de una cámara de las maravillas o Wunderkammer, como el padre y los niños pilosos canarios de las islas, la familia de los González, o dignas de mostrarse en una feria, como la famosa Barbuda de Peñaranda, pobre que en 1590 se exhibía por Madrid y otras ciudades castellanas, y que Juan Sánchez Cotán nos dejó sobre el lienzo. De los primeros poseemos testimonios gráficos de su importancia lúdica, me refiero a los bufones, desde el siglo XV, con el Pietro Gonella de Jean Fouquet, a la izquierda. Del siglo XVI, como los bufones Pejerón y el enano del cardenal Granvela de Antonio Moro, o los archiconocidos de Velázquez, como el bobo de Coria a la derecha, Juan Martín Calabacillas de la Alquería de Calabazas en las Urdes, y cuyos diagnósticos han interesado a los profesionales de la medicina desde el siglo XIX. Otras imágenes entrelazaban la curiosidad morbosa por ciertas patologías con las maravillas de la naturaleza y del arte pictórico, como en los lienzos napolitanos de Giuseppe Rivera, de la Magdalena Ventura, la barbuda del Abruzzo, Oculis mirabili, dice el texto, monstrut en magnum nature miraculum, ad vivum mire depinxit, hasta el niño cojo que todos conocemos del Louvre, que reclama nuestra atención, dame una limosna por amor de Dios. Es evidente que el interés médico-científico por estas imágenes y la búsqueda de un diagnóstico para sus dolencias pertenecen a una mentalidad más propia de la época contemporánea que de la suya. La imagen científica de la enfermedad y los enfermos quedaba arrinconada ante otros intereses, de comitentes o artistas, que quedarían arrumbados prácticamente hasta el siglo XIX, con los intereses antropológicos de pintores como Géricault en relación con las monomanías del psiquiatra el doctor Etienne Jean Gourget, las imágenes de manicomios que tendrían que esperar a una mentalidad preilustrada como la del inglés William Hogarth, con el progreso del libertino, el manicomio de Bethlehem, que vemos a la izquierda, viñeta de una secuencia de una sátira social que comenzaba en la sastrería de lujo para continuar con el matrimonio de conveniencia y el garito para dar con sus huesos en la casa de los locos. Sería Francisco de Goya quien iniciara su denuncia de las condiciones de estos manicomios de lunáticos abandonados a su triste suerte, como de las prisiones civiles o inquisitoriales o la violencia en tiempos de guerra. Ni siquiera el desastre conllevaría en la época moderna una representación pública de la prevención o la batalla contra la enfermedad individual o sobre todo la colectiva. Es posible que la peste bubónica de diversas ciudades italianas de 1629 al 31 propiciase la reconstrucción historicista y literaria del francés Nicolas Poussin en La plaga de Ashdod, sobre el texto bíblico de Samuel, que terminó en manos del coleccionista romano el cardenal Camillo Pamphili. Este parece haber encargado pocos años después al holandés Michael Swartz otro lienzo de la plaga de una ciudad antigua, que parece haber mostrado la peste de Atenas del siglo V a.C., narrada por el historiador griego Tucídides, y que podría haberse pintado, sin embargo, como emulación de una estampa clásica de Rafael y Marco Antonio Raimondi a la derecha, de la plaga de Pérgamo en la isla de Creta, que contaba el episodio posterior a la guerra de Troya, cantada por Virgilio en su Eneida. Los elementos literarios y dramáticos parecen haber sido centrales en su producción, dando imagen a unos episodios de enorme dramatismo y que permitían la reconstrucción anticuaria de contextos urbanos. Algunos elementos, como la aparición de las ratas en el lienzo del francés Poussin que hemos visto, tenían incluso una apoyatura en el relato testamentario, dado que los filisteos que habían raptado el Arca de la Alianza habrían aceptado un tributo de 5 tumores y 5 ratas de oro al entregar de nuevo a los judíos el Arca de la Alianza que habían secuestrado del Templo de Jerusalén. La peste italiana de 1656 al 58, pero no la sevillana
de 1649 entre nosotros, produjo un número importante de imágenes, panoramas urbanos llenos de episodios dramáticos, entre los que destacaron los cuadros de Mico Espadaro, que tenemos en la pantalla, la peste de Nápoles, hoy en la Cartuja de San Martino, pero también imágenes de la peste en Roma, Génova o Molise. No obstante, también Mattia Preti, otro pintor, se prestó a dar sobre el lienzo grandes imágenes apotropaicas para las puertas de la ciudad de Nápoles, como el conservado en la Porta de San Gennaro, como de Tentes Pestem, y de los que se conservan 2 bocetos en el Museo de Capodimonte, con la intercesión de diferentes santos que acompañaban a la Virgen María como Inmaculada Concepción. Esta búsqueda de protección divina justificó otras obras, como la Primeriza de Marsella, de finales del siglo XV, que parece haber respondido a la crisis bubónica de finales de la década de los 70. 20 años después, el pintor flamenco Jos Linferings pintó la intercesión de San Sebastián en la peste de Justiniano, el emperador, y otros milagros del santo, procedente del retablo dedicado a este santo para una cofradía en la iglesia de los Aculés de Marsella. No deja de ser interesante subrayar la aparición de un bubón en los ganglios cervicales de un enfermo, como se ve a la derecha, y el entierro de diferentes cadáveres colocados uno encima de otro en la misma sepultura, como se ve a la izquierda. Se trata de detalles que parecen testimoniar una experiencia personal de los enfermos y las epidemias, que reaparecen en otro tipo de imágenes, estampas y cuadros de prácticas fundamentalmente anatómicas, aún centradas en los profesionales, bien singulares o colectivos. Si Jan-Stefan van Kalkar nos dejó el retrato de Andrea Vesalio en la portada de su Humani Corporis Fabrica, con el médico como protagonista de una disección pública en un fantástico teatro a la antigua, que da una importancia a través de la xilografía, si en esta muestra al auditorio y al espectador los órganos internos del tronco de un cadáver, en su retrato de medio cuerpo a la veneciana, ricamente vestido, nos enseña con la imagen y un texto en latín el movimiento de los músculos de un brazo y una mano. La inversión de esta imagen estaría en el origen del otro retrato conocido de médico del siglo XVI, el de Girolamo Mercuriale, hoy en Baltimore, de la pintora, realizado por la pintora Lavinia Fontana, con una estantería de libros entre los que sobresalen los de Galeno e Hipócrates, Platón y Aristóteles, Avicena y Averroes y Plinio el Viejo. Bibliografía muy al día, como podemos constatar. Mercuriale señala una doble página de lo que parece ser el texto de Vesalio, aunque por la inversión de la imagen y el texto de la página impar debiera corresponder con un ejemplar del libro de Valverde de Amusco, más que con cualquier edición del libro de Van Bessel o de su epítome. Otras ediciones de la anatomía de Vesalio incorporaron sucesivamente algunas nuevas ilustraciones, como las 3 de la de Nicolaes Fontaine, que mostramos, Librorum de Humani Corporis Fabrica Epítome, publicada en Ámsterdam en 1642. Su portada, no obstante, nos llevaría hacia otro tipo de imágenes más o menos relacionadas con la ciencia y la medicina. Se ha abandonado el teatro fantástico de Vesalio para concentrar nuestra atención en la mesa con la mujer abierta en canal, rodeada por 5 médicos elegantemente vestidos, cuya identidad no parece haberse recuperado, aunque debiéramos pensar en Fontaine con algunos personajes de su entorno de Ámsterdam. No obstante, Nicolas Fontaine es más conocido como autor de un The Woman's Doctor or an extractandistic explanation of all such diseases as are peculiar to that sex, dedicado evidentemente a los padecimientos de la mujer, como tratado de ginecología y obstetricia que reconocía las menopausias como situaciones tratables y los estados de histeria como problemas característicamente femeninos en una fecha bastante temprana. Aunque se tienen noticias de disecciones de cadáveres ya en 1550 por parte del gremio de cirujanos de Ámsterdam, solo fue en 1555 el año en que Felipe II, todavía príncipe, otorgó un permiso especial al Collegium Chirurgicum de Ámsterdam para la enseñanza pública
con disecciones de muertos. No es de extrañar que en estos tiempos las disecciones se multiplicaran y surgieran los primeros teatros anatómicos permanentes, como el de la Universidad de Padua, en la parte inferior de la penúltima década del 500, o su representación gráfica, como los de los teatros holandeses de Leiden o Ámsterdam. Fue en esta ciudad y en el seno de su colegio donde floreció el género que acabamos de ver en la portada de la edición de Vesalio de 1642. El más famoso de los lienzos de las anatomías y retratos colectivos es, sin duda alguna, y todos lo conocemos, el de Rembrandt, conocido como la lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp, de 1632. Una gran tela en la que Nicolaes Pieterzoon practicaba su anatomía en el cadáver del ladrón cuarentón Adrián Adrianszoon, conocido paradójicamente como el niño Aris. Conmemoraba su elección como prelector del gremio de 1628, cargo de lector cuya presencia se requería para las lecciones de disección. El doctor Tulp adquiriría nueva fama gracias a su libro Observaciones médicas de 1641, en el que analizó muy diferentes casos de enfermos a su cuidado y dio los primeros pasos de una primatología con su estudio del orangután, en realidad el chimpancé, o Satyrus indicus, un cuadrúpedo de especie humana, como él señala, que se podía vincular con el Homo silvestre, aunque los africanos lo llamaban Quaius morru, y que había sido enviado desde Angola al príncipe de Orange, Federico Enrique, en 1630. Recordemos que el orangután no fue descrito hasta 1658 y el gorila hasta 1847, y que por lo tanto esta imagen del chimpancé tenido por el orangután es de las primeras que conocemos. Tulp incluyó un grabado cuyo diseño se ha atribuido al propio Rembrandt, su propio paciente, si lo identificamos, lo cual es dudoso, con un melancólico y atrabiliario ejemplar de lo que nosotros llamamos con Cervantes licenciado vidriera, que pensaba que se iba a romper con cualquier movimiento, a partir del dibujo a la sanguina hallado en un ejemplar del libro en Vancouver. Tulp analizó el espécimen en su forma y comportamiento, semejante a los humanos a pesar de su carácter lascivo, no sé si es una distinción excesivamente pertinente, entrecruzando sus noticias con las que un vecino suyo, el mercader y director de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, Samuel Blomaert, había recibido del sultán de Zambas en el extremo occidental de la isla de Borneo, sobre los orangutanes, y recogiendo informaciones tanto de la Biblia como de los autores clásicos al mismo tiempo. Se sabe que el lienzo, antes de sucesivas restauraciones, presentaba, el lienzo evidentemente de Rembrandt, presentaba en el fondo la imagen de una mano, probablemente tomada del libro segundo de Vesalio. Por otra parte, a partir de una estampa del lienzo realizada en el siglo XVIII por el pintor Johannes Pieter de Frey, que se muestra en la parte inferior derecha, se ha podido precisar que el libro que aparece a la derecha es un ejemplar de la misma anatomía del siglo XVI, que no sería evidentemente una bibliografía demasiado al día, sino casi centenaria, pero que era referencia obligada en las lecciones anatómicas del siglo XVII. Quizá en consonancia con los errores del pintor, en las representaciones del brazo diseccionado y de sus músculos, difícilmente identificables por parte de los médicos contemporáneos. No se ha llegado a un acuerdo sobre si el doctor Tulp tira correctamente hacia arriba del flexor digitorum superficialis, con la intención de tensar los tendones para que los dedos se movieran, y si conecta el cuerpo muscular del flexor al epicóndilo lateral del húmero, cosa que yo no puedo confirmar o negar. Tampoco es fácilmente identificable la sala del primer piso del edificio mercantil conocido como el de Waag, en cuyo teatro anatómico, anterior al anfiteatro de fines de siglo. Así pues, no debiéramos confundirnos con su aparente naturalismo
y pensar que nos encontramos con Rembrandt ante una representación verídica de una disección seiscientista, sino una representación teatralizada y desprovista de la crudeza propia de los espacios en los que se practicaban las disecciones más que modernas autopsias. Ni fuentes lumínicas algunas, ni ropas manchadas, ni remedio a la fetidez de estos lugares. Tampoco parece verosímil el inicio de una disección por un brazo, en lugar de por la cavidad torácica del tronco. Aún así, lo más notable es que las disecciones anatómicas nunca se iniciaban por brazos o piernas, sino por la cavidad torácica. Parece que las ilustraciones de portada y retrato de la anatomía de Vesalio marcaban una tradición, empezando por el brazo, aunque también incluyeran el tronco, menos histórica y naturalista, en la que el grupo de médicos agolpados en torno al prelector Tulp y un decoroso cadáver posaban dramatizados en un retrato colectivo que artísticamente colgaría de los muros de la sede del gremio. No olvidamos que este lienzo se colocaba en una serie, hoy incompleta a pesar de conservarse muchos de sus ejemplares en el Museo Histórico de Ámsterdam, y que suponían retomar algunas portadas de textos médicos y colectivizar de forma más protagonista a los comparsas de los grabados de los libros sobre la materia, así como partir del género de retratos también colectivos de los banquetes de las milicias locales de las Provincias Unidas de Holanda, del que se conservan ejemplos desde la segunda mitad del 500 y muestro en 3 ejemplares en la parte inferior de la diapositiva. Es muy posible que el primero de esta secuencia, en la parte superior, sea el lienzo de Aert Peters, representando la lección de anatomía del también prelector, el doctor de Bray. Realizado en 1601-1603, durante su realización murieron varios de los 28 retratados, como resultado de la peste, que también se llevaría a la tumba al propio de Bray algunos años después. Este aparece inactivo en el centro con unas tijeras en la mano, mientras el resto de sus compañeros se preocupa de mirar al espectador más que al cadáver o a los demás miembros del colegio. De igual forma, 18 asistentes, algunos entrevistos solo tras unos esqueletos, como se puede ver en la parte superior izquierda, rodean al lector el doctor de Meer en el lienzo de 1627 de Michel y Peter van Miervelt, Anatomía del doctor Willem van der Meer, hoy en Delft. Se trata quizá del más realista de la serie, con el cadáver en una especie de bañera donde se recogen los fluidos de la disección abdominal. Un colega con una palangana y una vela encendida que permite vislumbrar los detalles de la disección, aunque la iluminación general sea la convencional del ángulo superior izquierdo. Los anillos de los doctores en los dedos índices, el instrumental y las ramas aromáticas, el libro de referencia de nuevo Vesalio en su libro quinto, más que en los detalles de las vísceras abdominales, o el rostro velado del muerto, nos transportan al teatro de Ámsterdam. Un número menor de oficiales rodean al mismo prelector de Bray en el lienzo más tardío de 1619, atribuido a Thomas de Keyser, conocido como la lección de osteología del doctor de Bray, por el esqueleto evidentemente visto de perfil, que se muestra en el centro de la composición contra el típico fondo neutro del género de estos retratos colectivos y que difícilmente puede ponerse en relación con alguna estampa. Igualmente, 6 cirujanos rodean hoy al maestre lector y a la calavera en el cuadro, muy recortado respecto al original, del doctor Fontaine, pintado en el bienio 1625-26. Esta parece ser una constante durante el resto del 600 y hasta la desaparición napoleónica de este género de retrato. Así lo testimonian lienzos como el de Adriaan Bakker con el doctor Frederik Reich, que vemos en la diapositiva, de 1670, que añade una concepción aún artística con el muerto en un nuevo escorzo supino, como si quisiera rivalizar, como veremos, con Rembrandt, y más decorosa, con la disección de unos alejados muslo e ingle y la inclusión culterana de las estatuas, evidentemente a la antigua, de quienes podemos suponer que sean Galeno e Hipócrates más que Apolo y Esculapio,
pues a ambos se les representaba con la vara o caduceo. O el de Jan van Eyck con la lección de anatomía infantil del mismo doctor Reich. Estas son las imágenes, evidentemente, de los médicos, sean quienes fueren, y esta la lección de anatomía del doctor Reich, de 1683. Su imagen nos parece hoy sorprendente al mostrar los vasos sanguíneos del cordón umbilical del recién nacido y la placenta de la madre. El cuerpo del niño era el de un hijo, supuestamente del praelector, a quien acompañaría otro Hendrik Reich, que aparecería a la derecha sosteniendo el pequeño esqueleto de otro recién nacido o de un feto, lo cual todavía sería más sorprendente. No obstante, tal vez la imagen holandesa más impactante sea la anatomía del doctor Deiman, nuevamente de Rembrandt, con la disección craneal del sastre Joris Fontaine, ahorcado ese mismo año. Lienzo también recortado, conocemos la composición del original gracias a un dibujo quizá preparatorio que muestro a la derecha, en la parte baja, que nos muestra en un arqueado teatro anatómico a otros 7 oficiales junto al asistente Gijsbert Kalkun, con la caja craneal del diseccionado en la mano izquierda, acompañando al doctor Deiman. Mientras esta disecciona, muestra los tejidos de la hoz o falx cerebri entre los 2 hemisferios del lóbulo frontal y parece tirar con su bisturí de un fragmento de la membrana a través del surco central del cerebro o cisura de Rolando, de este sastre ladrón, más o menos de acuerdo con la xilografía del cráneo del libro séptimo de Vesalio, pero no con la realidad anatómica. A la par, nos muestra el vacío de las vísceras extraídas previamente del abdomen del ejecutado. Aunque se ha vinculado su imagen del hombre de cúbito supino con el Cristo muerto de Andrea Mantegna, a pesar de que no conozcamos que existieran reproducciones del mismo y sí estampas de otros lienzos similares, como muestro a la parte inferior izquierda, por ejemplo de Orazio Borgiani, no parece necesario para tal imagen, que demostraría su conocimiento del arte del escorzo y la perspectiva, más que proyectar su interpretación en términos religiosos o meramente morales, o de exhibir unos saberes anatómicos por los que habría tenido que pagar de haber querido asistir a las disecciones como era costumbre. De igual forma, la hipótesis sobre la intencionalidad de la intervención en la fax cerebral, la hoz o la guadaña, como símbolo incluso de la propia institución gremial, como aparece en algunas de los sellos y medallas, de los límites entre la vida y la muerte en esa zona del cerebro, y nuestro carácter evidentemente finito, parece cargada de una voluntad moderna de sobreinterpretación que no sería correspondiente al siglo XVII. Podemos lamentarnos, para concluir, ante este repertorio de imágenes, ante el hecho de que la ciencia, lo siento, quedara en un segundo lugar y en ninguna de nuestras imágenes se buscara un estudio anatómico exacto, sino la conmemoración y futura memoria de la elección de un lector de anatomía, cuyas manos e instrumental siempre cobraban especial relevancia pictórica. Muchas veces la realidad histórica no acompaña a nuestro wishful thinking actual. No obstante, sus carencias. Estas imágenes demuestran, por el contrario, la importancia que la anatomía tenía en la enseñanza de la medicina en la Europa de la época moderna y el prestigio, espero que no solo gremial, de sus facultativos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Marías. Hemos asistido, pues, yo me atrevería a decir que a una exposición preciosa y si no, por lo menos interesantísima, sobre el tema del arte y la salud. El interés de esta serie de conferencias y de esta serie de libros no es hacer ni una historia de la medicina, ni una historia de la ciencia, sino dar una serie de impulsos para que el lector
pues pueda llegar a sus propias conclusiones. Como nos ha dicho el profesor Marías, la muerte, la enfermedad, la finitud de los seres humanos está presente en toda nuestra vida y hemos visto que en el siglo XVII de una manera especialmente hermosa, de una manera especialmente curiosa también en cuanto a los santos, San Cosme y San Damián, que tenían una importancia terapéutica importantísima. Entonces yo creo que estas son una serie de cuestiones que han sido bastante arrumbadas por los historiadores de la ciencia y de la medicina, que supongo que es un esfuerzo importante el exponérnoslo de esta manera, por lo cual pues yo agradezco muy sinceramente al profesor Marías que lo haya hecho y a todos ustedes les ruego que sigan con nosotros en próximas emisiones de este ciclo. Muchas gracias.